Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de inteligencia artificial para adultos mayores o para personas que quieran aprender a utilizar desde cero estas grandes herramientas que hoy en día están en pleno auge y en boca de todos. Lo que vamos a estar viendo hoy es la introducción de qué es Google Gemini, una de las principales inteligencias artificiales que hay en el mercado, cómo utilizarlo desde cero, siempre a nivel básico, tanto en computadora como en celular, y algunos pequeños casos que se pueden aplicar a nuestras vidas cotidianas. La idea principal es que ustedes puedan ver cómo se utiliza la herramienta y luego puedan replicarlo en sus vidas cotidianas o en sus casas con los mismos ejemplos que yo les doy, o con algunos otros que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Esto vamos a estar viéndolo muy detalladamente desde el principio. Vamos a dar una introducción de qué es cómo se utiliza. Y bueno, y después, además de los ejemplos que les voy a estar dando, voy a estar proponiéndoles algunas actividades como para que ustedes puedan replicarlo en cada uno de sus casas o de sus casos que les llegue a interesar. Antes de continuar me presento, mi nombre es Juan y me desempeño en el sector informático hace más de 20 años. Desde el 2023 comencé a especializarme en todo lo que es inteligencia artificial para poder aplicarlo en todos los procesos, tareas, trabajos y proyectos que puedan, digamos, mejorar o alcanzar mucha mayor productividad aplicando todas estas herramientas existentes hoy en día. Mi misión en este momento es, además de continuar con mi trabajo, es poder acercar a todas las personas que no conocen o no saben cómo manejar estas herramientas un poco más de forma más agradable y que puedan aplicarlo a sus vidas diarias sin ningún tipo de problema, tratando de explicar de forma no tan técnica, práctica y clara todos los beneficios o posibilidades que pueden llegar a tener con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es Gemini y de cómo se trabaja, qué es lo que vemos al ingresar dentro de su plataforma. Primero y principal, lo que quiero que tengan en cuenta es que Google Gemini es una de las 3 principales inteligencias artificiales que hay hoy en día, compitiendo directamente con ChatGPT y con Claude, que son las dos, digamos, que están siempre en el tope o en los puestos más altos de lo que son rendimiento y prestaciones de inteligencia artificial. Por supuesto que hay otras muchas más, pero principalmente esas 3 son las que compiten hoy en día en los primeros puestos del mercado. Gemini es una de las empresas, o mejor dicho, es la inteligencia artificial que la desarrolla Google, y como característica principal o gran ventaja que tiene con respecto a las otras inteligencias es que tiene un contacto directo dentro de todo lo que es el ecosistema de Google. Llamémosle a las aplicaciones como Google Maps, YouTube, Gmail o mismo el buscador de Google. Entonces, esta inteligencia artificial, siempre que nosotros pidamos algunas instrucciones, órdenes o trabajo que tengan que ver o que estén relacionados con las demás herramientas que ofrece Google, que mencionamos hace un ratito, va a tener muchísima mayor afinidad o un contacto mucho más directo para poder entregarnos los resultados que le pedimos. Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene con respecto a los competidores, el tener ese contacto directo con todo lo que es el ecosistema o las herramientas que ofrece Google en general. Se puede utilizar también
sin necesidad de loguearse o sin necesidad de tener una cuenta en Google Gemini. Pero yo lo que les recomiendo es que se logueen o se creen una cuenta. Hoy por hoy se puede tranquilamente uno loguear con una cuenta de Gmail existente, porque de esta manera la herramienta nos va a permitir acceder a sus funciones extendidas o mayor cantidad de opciones al momento de trabajar con inteligencia artificial. Entre esos, que es muy, digamos, favorable, es el tener el histórico de los chats o de las preguntas u órdenes que le fuimos dando a Google Gemini, para poder retomar el tema o poder consultar si no recordamos algo o lo que fuere. Entonces, ese tipo de detalles es sumamente valioso al momento de trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, además de, como cualquier IA que hay hoy en el mercado, se puede utilizar tranquilamente desde una computadora, desde una tablet o celular. O sea que son multiplataformas y tranquilamente lo podemos utilizar desde cualquier dispositivo que tenemos disponible hoy en día. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que vemos al momento de ingresar a la página web o a la aplicación de Gemini, tanto sea desde una computadora como desde un teléfono móvil. Lo primero y principal que tenemos que vamos a ver, mejor dicho, ni siquiera hay que buscarlo porque está muy a la vista, es esta barra central, que es lo que habíamos visto también que tiene ChatGPT y que van a tener la gran mayoría de todas las inteligencias artificiales de hoy en día, que es justamente la barra de orden, comando o de prompt que vamos a darle a la inteligencia. Es como si fuera el buscador de Google, pero ahí es donde nosotros le vamos dando las indicaciones o le vamos escribiendo, tipeando lo que necesitamos que la inteligencia artificial haga por nosotros. Después, a la izquierda van a ver un signito más. Ese signo más es para acceder al menú de adjuntos que le queramos darle. Si tenemos para darle un PDF, una foto, o bien cambiar el funcionamiento de la inteligencia artificial, como por ejemplo pedirle que nos genere una imagen o que nos genere un video si la plataforma lo permite. Todo lo podemos hacer desde ese signo más. Por supuesto que si nosotros no estamos logueados, muchas de esas opciones no van a estar disponibles. Por eso es que siempre les recomiendo tratar de utilizarlo con una cuenta de Gmail, que es lo más común, para que podamos aprovechar el máximo de todas estas herramientas que ofrecen las inteligencias artificiales. Después, del otro lado de la barra, vamos a encontrar el icono de un micrófono, que es justamente para habilitar y empezar a darle instrucciones por medio de comando de voz, y no es tener que estar tipeando o tapeando, si usamos el celular, cada una de las cosas que nosotros vamos necesitando. Después, lo tercero, quizás más importante, es la barra lateral de opciones, que si nosotros ya estamos trabajando con una cuenta logueada, vamos a ver, entre otras cosas, el historial de los chats que fuimos, digamos, utilizando con la inteligencia artificial, además de algunas otras opciones, ¿no? Pero bueno, eso es lo principal, o en grandes rasgos los elementos que vamos a ver siempre en pantalla cuando entramos a Google Gemini o a la mayoría de las inteligencias artificiales. Por otro lado, en lo que es telefonía móvil o celular, vamos a ver esos mismos elementos que vimos en la computadora de escritorio, pero distribuidos de otra manera.
como les comentaba anteriormente, lo principal es la barra de orden, de comando o de prompt, a donde nosotros vamos a estar escribiendo lo que le pedimos a la inteligencia artificial. Después está el signo más, como veíamos anteriormente, que es para acceder a el menú de archivos adjuntos o de acciones que queramos pedirle a la IA. Y después al otro lado el iconito nuevamente del micrófono para poder nosotros enviarle las instrucciones por medio de comando de voz. Después, o digamos en el último elemento que habíamos visto, es la barra de herramientas o la barra de opciones, mejor dicho, que allí vamos a poder acceder a los historiales de los distintos chats que tuvimos con la inteligencia artificial, y además algunas otras opciones que se van a estar habilitando siempre y cuando nosotros utilicemos siempre con una cuenta logueada o una cuenta existente de Google Gemini. Entonces, como verán, siempre los elementos se mantienen en todas las plataformas. En ChatGPT, como lo habíamos visto en la clase anterior, también tiene estos elementos que están a la vista. Y si ustedes exploran otras inteligencias artificiales de otras empresas, van a tener también estos mismos elementos, quizás distribuidos ligeramente diferentes, pero siempre van a mantener el mismo formato. Y eso es para que todos los usuarios, todas las personas que utilicemos estas herramientas no sean lo más familiares posible, para que podamos utilizarlas de forma simple y práctica. Bueno, comenzamos entonces a pasar un poco a lo que es la práctica y la parte más divertida de la clase, que es comenzar a jugar y poner en uso lo que es la inteligencia artificial para nuestras vidas cotidianas. Entonces, como primer caso se me ocurrió el pasarle a la IA una imagen o una foto de lo que es nuestra heladera y pedirle ideas de cocina, ideas de recetas o qué es lo que puedo llegar a cocinar con los ingredientes que tengo a mano en mi heladera. Esta imagen justamente que ustedes están viendo en pantalla es una foto generada con inteligencia artificial, donde yo le había pedido que me grafique o me muestre distintos ingredientes o ingredientes variados de una heladera que se puede llegar a encontrar en el día a día. Entonces, en base a eso, podemos subir la foto. Yo generé esta imagen, pero ustedes pueden sacar una foto con sus celulares y subirlo a Google Gemini y pedirle justamente que les dé ideas u opciones de cocina con los ingredientes que tienen a mano. Entonces la inteligencia artificial va a tomar esos datos, va a analizar la foto y una vez que lo analice les va a entregar un resultado con los detalles que ustedes pidieron. Si les pidieron un almuerzo, les va a dar, mejor dicho, recetas de almuerzo. O si les piden un snack, le va a dar opciones de snack que pueden llegar a elaborar con esos ingredientes. Y en fin, un montón de otras opciones que pueden llegar a pedirle a Google Gemini que analice y les entregue en base a la foto que ustedes le enviaron. Bien, entonces ahora vamos a ver el ejemplo mismo que les comentaba de la heladera. Estamos acá en la parte principal de lo que es Google Gemini y lo que voy a hacer es adjuntarle desde el signito más la foto, la imagen de la heladera que yo tengo en mi computadora. Como lo estoy usando desde la computadora, digamos que no saco directamente la foto para subirlo desde el celular. Pero si lo utilizan desde el celular pueden, digamos, aprovechar esa comodidad como para subirle la foto de lo que ustedes necesitan.
Entonces, bueno, voy a la opción del clip que dice subir archivos y voy a seleccionar la foto de mi heladera que les comentaba. Y para no estar tipeando con el teclado, voy a poner la funcionalidad de lo que es el micrófono y le voy a dar la orden a Gemini de lo que necesito. Chat, necesito que en base a la imagen que te adjunté de mi heladera me puedas recomendar una opción rápida y sencilla para cocinar al mediodía como almuerzo con los ingredientes que tengo en la heladera. Por favor, dame el plato junto con las instrucciones de cómo cocinarlo y qué ingredientes debo utilizar. Recuerda utilizar únicamente lo que tengo disponible en la heladera, por favor. Una vez que termino de darle la orden, presiono el botón para que pare, digamos, de captar el sonido del micrófono y me va a hacer una transcripción de todo lo que yo, digamos, le envié por voz. Si está todo bien, recién allí le damos clic al botón enviar. Y si no, si hay que hacer alguna corrección o algo, lo podemos hacer sin ningún problema. En este caso le voy a dar clic a enviar y vamos a esperar qué es lo que nos dice o qué ideas nos da la inteligencia artificial. En este caso nos da dos opciones de respuesta. Una opción A con distintas opciones y una opción B con otra diferente. Nosotros podemos elegir cualquiera de las dos y en base a la que seleccionemos va a continuar la conversación de lo que nosotros le hayamos pedido. No siempre se dan estas características de dar más de una opción de respuesta, pero nosotros podemos seleccionar con cuál de las dos o con cuál de todas las opciones que nos ofrece estamos más cómodos como para continuar en lo que es el resto del chat. En este caso vamos a analizar un poco. La primera opción nos dice fideos con crema, mostaza y pollo, o también la alternativa de carne. Cuáles son los ingredientes de nuestra heladera que estaría utilizando: pechugas de pollo, crema de leche, mostaza, diente de ajo. Inclusive fíjense que nos dice en qué ubicación está nuestra heladera. Sal y pimienta no está en la heladera, pero bueno, se entiende que nos da como esa alternativa para poder sazonar nuestro plato. En cambio, la opción B, digamos, nos está dando una ensalada César con pollo y mostaza y también nos aclara dónde está cada uno de los ingredientes en nuestra heladera para que podamos encontrarlo de forma más rápida y práctica. Y después al final inclusive nos da justamente las instrucciones de cocina de cada una de las recetas que nos dio. Yo en este caso voy a seleccionar la opción A y bueno, doy clic acá donde dice esta respuesta es más útil y bueno, finalmente nos devuelve la opción con la que nos quedamos. Esta es, digamos, una muy buena alternativa o, digamos, funcionalidad que podemos llegar a utilizar la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas con, digamos, algo muy muy práctico que es sacar una simple foto a nuestra heladera y pasárselo al chat para que, digamos, nos dé distintas ideas o alternativas de cocina si nos quedamos, digamos, corto de idea o si estamos apurados y si queremos hacer algo rápido sin tener que analizar demasiado. Como segundo caso se me ocurrió presentarles el utilizar Google Gemini como un secretario o una secretaria que nos redacte distintos tipos de correo. Puede ser un reclamo al banco, una nota técnica que no estemos muy familiarizados como para redactar, o un mensaje al médico pidiéndole
los resultados de algún tipo de estudio que hayamos tenido. Son 3 casos que hoy por hoy, digamos, pueden ser bastante comunes, pero se puede aplicar esto mismo a otros tantos casos más que nosotros necesitemos. Por ejemplo, escribirle a un representante de una empresa a modo de presentación y postulación de un empleo. Puede ser también escribir a una marca o a una empresa para pedirle algún tipo de patrocinio o sponsoreo en algún proyecto que estemos realizando. En fin, los escenarios son múltiples y nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial que se ajuste a los detalles que le vayamos dando para que ella misma elabore la carta, el mail o el documento que necesitamos presentar con la mayor certeza posible. Para ello, nosotros ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se aplica la inteligencia artificial escribiendo a lo que sería el correo a un médico nuestro de cabecera, donde le estaremos pidiendo los resultados de los últimos análisis que nos hayamos hecho, siempre en un caso hipotético, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a darle algunas instrucciones para que nos ayude a confeccionar ese correo. Después nosotros lo único que tenemos que hacer es copiar, pegar y enviarlo directamente a quien lo tenga que recibir. Así que vamos a pasar ahora con digamos este caso para que puedan ver cómo lo llevamos a cabo. Bueno, ahora vamos a utilizar el dispositivo móvil para la inteligencia artificial. Voy a colocar la página web que les había pasado antes, que era gemini.google.com. Ingresamos a la dirección y bueno, en este caso yo ya tengo un usuario creado dentro de Gemini. Fíjense que me aparece mi nombre y bueno, reconoció automáticamente que soy yo el que lo está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar la función de micrófono, que creo que es la más práctica para utilizarlo en este tipo de casos. Le voy a pedir a la inteligencia artificial que me redacte un mail o un texto para hacer una consulta justamente a mi doctor de cabecera sobre el diagnóstico o el último estudio médico que me ha realizado. Es una situación hipotética, ¿no? Porque hoy en día todos los estudios ya están en plataformas generalmente, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta la inteligencia artificial. Entonces, chat, necesito que me redactes un mail a mi doctor de cabecera consultándole cómo fueron los últimos resultados de mi estudio médico integral realizado la semana pasada, por favor. Fíjense que al momento de detener la grabación transcribió todo lo que yo le envié por medio del micrófono. Entonces está de más, entonces lo voy a corregir para que no lo envíe y genere confusión a lo que es el pedido. Y me puso: necesito que me redactes un mail a mi doctor de cabecera consultándole cómo fueron los últimos resultados del estudio médico integral realizado la semana pasada. Como está todo bien, envío la petición. Inmediatamente lo que va a hacer la inteligencia artificial va a pensar y nos va a entregar un resultado como para enviar a nuestro doctor como le pedimos en este momento. Fíjense, acá dice aquí tienes una propuesta. Voy a agrandar un poquito, ahí se ve mejor, ¿no? Dice: aquí tiene una propuesta de correo clara, formal y directa para enviar a tu médico. El asunto del mail nos detalla
obviamente que tenemos que completar con nuestro nombre y apellido, estimado doctor o doctora, dependiendo de cuál sea nuestro médico de cabecera. Y bueno, y acá aparece lo que nosotros le pedimos. Le escribo con el fin de consultarle sobre los resultados del estudio médico integral que me realicé la semana pasada. Podemos ahí ponerle, digamos, los detalles que nos indica el día exacto, como para que tenga mayor información de lo que le estamos pidiendo. Quisiera saber si ya tuvo la oportunidad de revisarlos y en ese caso cómo salieron los indicadores principales. Si considera necesario que coordinemos una consulta presencial o virtual para analizarlo en detalles, por favor hágamelo saber. Quedo a la espera de sus comentarios y a su entera disposición. Desde ya le agradezco mucho por su tiempo y atención. Atentamente, y nuestro nombre y apellido, como para que, digamos, tenga en referencia nuestro doctor. Esto, digamos, es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para este caso de notas o correos, reclamos o lo que nosotros necesitemos, digamos, generar, ¿no? Y en base a esto nosotros podemos seguir indagando o pidiéndole más cosas para que la inteligencia artificial nos siga devolviendo más resultados de lo que nosotros le hayamos pedido. Pero bueno, todo esto depende muchísimo de lo que vayamos a necesitar en nuestras vidas cotidianas. Vamos ahora a ver otro ejemplo más, como para que tengan, digamos, una mayor visión de las cosas que podemos hacer con Google Gemini, pero vamos a agregarle ya un poquito más de dificultad para que también ustedes puedan experimentar las distintas posibilidades que nos puede llegar a dar esta grandiosa herramienta que es Google Gemini. Ahora, como para ver un tercer caso de uso, vamos a suponer que estamos haciendo un paseo turístico por la ciudad de Buenos Aires y queremos dirigirnos desde lo que sería el obelisco de la ciudad de Buenos Aires hacia Caminito, que está ubicado en el barrio de La Boca. Para ello vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos diga qué transporte podemos llegar a utilizar y en qué horarios para ir a nuestro destino, de qué manera podemos vestirnos y qué consideraciones podemos llegar a tener para llevar en lo que sería el paseo o el trayecto, y dónde se puede llegar a comer a un buen precio dependiendo del presupuesto que tengamos cada uno de nosotros. Para eso vamos a estar integrando algunas de las funciones de Google, como por ejemplo Google Maps, con la parte de lo que es el transporte y cómo llegar. Después vamos a estar integrando lo que es la búsqueda por Google en lo que sería dónde comer y los precios que manejan estos lugares. Y bueno, y después algunas consideraciones de esto de qué llevar y cómo vestirse, como para agregarle un extra de cómo manejarnos con este tipo de situaciones. Así que vamos a empezar a ver cómo aplica la inteligencia artificial toda esta consulta que nosotros vamos a darle de manera ficticia. O la barra lateral que les comentaba antes, yo puedo minimizar o maximizar las opciones y voy a ir a donde dice nuevo chat. Y bueno, y acá directamente le voy a pasar lo que necesito, digamos, para este tercer caso. Vamos a utilizar nuevamente el micrófono. Chat, necesito que me armes un recorrido desde el obelisco de la ciudad de Buenos Aires hasta el paseo de Caminito de La Boca. Para ello necesito que me detalles cuáles son los transportes públicos que puedo tomar desde un lado a otro, en qué horario los puedo tomar, y que me indique por Google Maps todo lo que es el recorrido y los sitios a donde puedo visitar por Caminito.
Además de esto, hazme un listado de 5 lugares que puedas llegar a comer por menos de 30.000 pesos, pesos argentinos estamos hablando, y indícame de qué manera puedo ir vestido o qué cosas tengo que llevar que me recomiendas para esta visita. Una vez que finalicé el chat de voz, se vuelve a transcribir todo lo que yo le comenté. Vamos a ver, necesito que me armes un recorrido desde el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, que me indique por Google Maps el listado de 5 lugares para comer por menos de 30.000 pesos argentinos y la indicación de cómo tengo que ir vestido y qué tengo que llevar. Perfecto, está todo bien. Enviamos la orden y ahora simplemente esperamos el resultado que nos arroja. Por supuesto que este tipo de consultas puede llegar a demorar un poco más a lo que es la inteligencia artificial, porque tiene que consultar con varios sitios o varias referencias. Y bueno, aparentemente acá ya me está arrojando algunos resultados. Fíjense que ya tengo visible lo que es Google Maps, cuál es el punto A que yo le indiqué, que es el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, y el punto B, que es justamente Caminito del barrio de La Boca. Aún está pensando aparentemente, a ver, vamos a revisar. Y acá nos dice, recorrido y transporte público. Para viajar desde el obelisco, bueno, nos dice el tiempo, que puede demorar entre 25 y 35 minutos según el tráfico, y cuáles son las líneas que nos acercan. En este caso, la línea 29, junto al ramal, digamos, para que no nos equivoquemos y vayamos para otro lado. Otra alternativa, la línea 64, con todos sus detalles. Y los horarios, que en este caso funcionan de 6 de la mañana a 22 horas. Se puede ver el trayecto, acá me deja un link para poder acceder a lo que es el trayecto en Google Maps. Yo ahora lo abro en una nueva pestaña para que esta no se pierda. Y fíjense cómo me marca todo lo que es el trayecto en colectivo. Acá me está mostrando 2 trayectos diferentes porque justamente nos había dado más de una opción para poder viajar en transporte público. Por otro lado, nos indica la referencia de qué sitios podemos ir a visitar en el barrio de La Boca. Nos detalla acá lo que es la Fundación Proa, que es un museo de arte, el Obrero, un restaurante que justamente tiene el rango de precio que nosotros le habíamos indicado, más o menos por menos de 30.000 pesos argentinos, y acá el rango nos indica de 20.000 a 40.000 pesos. También nos tira nos da el listado de los 5 lugares. Fíjense que está el Banchero, la Glorieta de Quique, el Gran Paraíso, junto con todos los detalles de los lugares a lo que nosotros podemos llegar a visitar. Recuerden que esto se ajusta siempre a lo que nosotros les vayamos indicando la inteligencia artificial. Yo le di como límite un presupuesto de 30.000 pesos argentinos, pero ustedes pueden indicarle la cantidad de límites o, digamos, de detalles que necesiten. Por ejemplo, que les detalle lugares para ir a comer que sean aptos para celíacos, lugares que tengan un presupuesto diferente o digamos con características que a ustedes realmente les interesen. Por ejemplo, no sé, ir a un café que tenga terraza. Entonces la inteligencia artificial va a discriminar todos los resultados y les va a entregar a ustedes únicamente los lugares que sean con terraza para que ustedes puedan visitar. Las variaciones pueden ser infinitas realmente. Ustedes les van a ir dando la cantidad de digamos, detalles que necesiten. Y bueno, yo acá lo ajusté a lo que es un tour gastronómico o un recorrido turístico que ustedes pueden hacer por temáticas, por intereses, por lo que a ustedes se les ocurra, que la inteligencia artificial siempre se va a ajustar y les va a entregar los detalles de acuerdo a lo que ustedes le pidan. Recomendación de vestimenta, ropa y calzado.
nos indica que se puede ir con ropa cómoda e informal, aparte de otros detalles. Nos indica también el tema de la seguridad al ser un barrio turístico y elementos claves como, bueno, en este caso nos habla de protector solar, botella de agua, o sea, de cuidados, digamos, básicos que uno puede llegar a tener en recorridos o lugares cuando va a estar muchísimo tiempo o bastante tiempo en la calle. Bueno, hasta acá estuvimos viendo 3 casos particulares que se nos pueden llegar a presentar en nuestro día a día de nuestras vidas cotidianas, pero también se puede complejizar un poco más los pedidos de la inteligencia artificial, dándole instrucciones más certeras o más detalladas de lo que estamos pidiendo. Para eso preparé 2 ejemplos más que pueden llegar a optar y justamente poner en práctica con lo que es la plataforma de Gemini. Para eso voy a mostrarles, dentro de los casos de usos que estuve pensando, pedirle a la inteligencia artificial que nos genere o nos busque una rutina personalizada de ejercicios para que nosotros podamos realizar. En este caso yo puse el ejemplo de elongación, pero ustedes pueden pedirle de cualquier tipo de ejercicios que estén necesitando o buscando información para realizar. También se puede pedir que busque videos. Recuerden que Google Gemini es una herramienta de Google y se lleva muy bien o se comunica muy bien con todas las prestaciones que ofrece Google, entre ellos los videos de YouTube, que es de la misma empresa. Entonces podemos aprovechar esa funcionalidad como para pedirle links o videos específicos de lo que nosotros estemos buscando. Y la otra sería buscar alternativas de ejercicios si no tengo, por ejemplo, tobilleras o pesas, para que, digamos, nos dé ideas o nos muestre de qué forma podemos reemplazar esos elementos al momento de hacer un ejercicio. Por supuesto que esto siempre es a modo informativo o a modo complementario. Tanto Internet como la inteligencia artificial no reemplaza lo que es la consulta profesional, ya sea de un médico o de un personal trainer, pero nos puede llegar a facilitar información o videos de gente profesional que sí está capacitada para, digamos, dar clases online o mostrar algún ejemplo que nosotros estaríamos necesitando para poder hacerlos en nuestras casas. Y como ejemplo final, tengo para mostrarles un análisis de lo que sería nuestras finanzas personales u hogareñas. En este caso yo anteriormente dejé preparado una factura, un resumen de tarjeta ficticio. Esta es una factura generada por inteligencia artificial también, como para mostrarles en este ejemplo, donde nos muestra distintos tipos de consumos de mes a mes que podemos llegar a tener. En este caso se pueden ver gastos de lo que son compras en supermercado, pago de impuestos o de servicios digamos municipales, compras en farmacia, servicios con gastos en dólares, impuestos y bueno, los detalles que vienen generalmente en los resúmenes con las tasas nominales anuales y demás. Entonces, nosotros acá en este caso vamos a pedirle a Google Gemini que tome la información de estas facturas o de este resumen y nos dé un análisis para que nosotros podamos interpretarlo o entenderlo mejor. Entonces, teniendo esa información, nosotros después también podemos tomar decisiones de en qué estamos gastando mayormente en mes a mes, o cuáles de todos los gastos son gastos fijos y cuáles son gastos variables,
y demás. Pero antes de continuar en ver este ejemplo, tengo que hacer una aclaración importante. Si ustedes estuvieron en la clase anterior, donde estuvimos viendo la parte de ChatGPT, tienen que tener en cuenta de cuidar siempre los datos personales que se dan a la inteligencia artificial. Recuerden que entre nuestra computadora o dispositivo y lo que son las computadoras centrales de las inteligencias artificiales hay un largo recorrido que no sabemos por qué lugares pasan. Entonces, si nosotros ponemos nuestros datos personales o datos sensibles, no tenemos idea de quién puede estar viendo, leyendo o interpretando esa información. Entonces, lo más seguro y conveniente es cuando se tratan de casos así como estos, como que yo adjunto una factura o un detalle de lo que es un resumen de cuenta, sería tapar o no mostrar los datos personales, como por ejemplo dirección o número de documento o cualquier otro dato que sea sensible o peligroso que se difunda, más que nada por un tema de seguridad. Hasta el momento no recuerdo haber leído algún problema que haya habido por, digamos, información dentro de lo que son los chats, pero la inteligencia artificial misma muchas veces cuando detecta información sensible avisa que tengamos cuidado, tengamos recaudos con este tipo de información sensible. De esta manera, digamos, podemos trabajar de una forma más cómoda y no tenemos que estar preocupándonos de quién está leyendo la información que estamos enviando. Así que tengan en cuenta ese pequeño, digamos, detalle para tener precaución en cualquier plataforma, cualquier tipo de inteligencia artificial que utilicen, en no divulgar o no mostrar datos esenciales o sensibles que puedan llegar después a traer complicaciones. Dicho esto, vamos a continuar con lo que es la práctica y ver de qué manera la inteligencia artificial va a interpretar esta información y entregarnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Para comenzar, entonces, lo que vamos a hacer es añadir o adjuntar la imagen de la factura que nosotros tenemos, y una vez adjunto vamos a empezar a pedir o darle las instrucciones a la IA de qué es lo que necesitamos. Chat, necesito que analices esta factura que te entrego de un resumen de tarjeta de crédito y me hagas un análisis de cuáles son los gastos fijos que tengo mensuales, cuáles son los gastos variables y me detalles los gastos que tengo en pesos argentinos y en dólares, para poder analizar justamente en qué puedo ahorrar para el próximo mes o cuál va a ser mi estrategia de plan de pago del resumen de tarjeta. Detengo lo que es la grabación, veo lo que es la transcripción de todo lo que le he pedido a la inteligencia artificial y si está todo bien, envío para que comience a trabajar. Inmediatamente Gemini va a empezar a analizar todo lo que yo le pedí, incluido lo que es la imagen. Tengan en cuenta que cuando le pasamos imágenes a la inteligencia artificial, muchas veces puede llegar a demorar un poco porque está haciendo, digamos, una decodificación de lo que es la imagen, ¿no? Entonces, recuerden que habíamos hablado, la inteligencia artificial se basa todo en cálculos. Entonces, no es lo mismo calcular una imagen que calcular lo que es texto, ¿sí? O sea, siempre es un trabajo que puede llevar tiempo y obviamente dependiendo de todo lo que le pidamos es lo que va a demorar en darnos la respuesta. Bueno, acá en este caso nos dio un
un archivo en PDF. Vamos a ver después. No le pedí yo en ningún momento que nos realice un archivo PDF, pero bueno, puede algunas veces equivocarse. Tengan en cuenta que, como les dije, esto es todo cálculos que hace la inteligencia, y bueno, puede haber equivocaciones de su parte. Por eso es que siempre hay que revisar detalladamente los resultados que nos arroja. Y en caso de que se equivoque, nosotros debemos marcar cuáles son las equivocaciones y volver a intentar la pregunta o la petición o la orden para que la inteligencia artificial reformule y nos dé un resultado que a nosotros nos convenza. En este caso, además del archivo, nos dio un texto, un análisis de lo que nosotros le pedimos. Dentro de lo que son gastos fijos mensuales obligatorios, nos marca lo que es el servicio de luz, el servicio de agua, y los gastos variables son justamente las compras que nosotros hicimos. Lo que es la parte de supermercado, la parte de lo que es combustible, farmacia, indumentaria y distribuidora, que sería como una especie también de supermercado o compras de alimentos. Después también nos dividió lo que es la parte en dólares, cuál es el consumo o el subtotal de los gastos en dólares, y los impuestos que estamos abonando mensualmente. A todo esto nos da justamente un consejo o una estrategia financiera de cómo abonar esta factura. Obviamente nos dice, estos son por ahí recomendaciones que no todo el mundo lo sabe, pero bueno, nos dice o nos menciona que tratemos de evitar el pago mínimo obligatorio y hacer un pago un poco más elevado de lo que es ese mínimo. Y un plan de acción o estrategia de ahorro que podemos llegar a implementar en base a los consumos que tuvimos este mes. Hasta ahora creo que cumplió bastante con lo que nosotros le pedimos. Pero bueno, tengo un poco de dudas sobre lo que es este PDF que nos envió. En este caso, fíjense que es un detalle sobre cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables que tenemos en nuestra tarjeta. Y como para, poder empezar a entender un poco mejor de lo que es nuestra factura. Después acá habla sobre una inconsistencia aritmética. Esto puede pasar porque la factura que le entregamos no es una factura real, es una factura generada con inteligencia artificial. Entonces puede ser que tenga algunos errores que se haya detectado acá en este momento. Pero bueno, fíjense que en este pequeño ejemplo que le hemos dado, la inteligencia artificial dio un paso más allá, haciendo algo que nosotros no pedimos, que es generar un archivo PDF con un análisis un poco más minucioso sobre los gastos que estamos teniendo en el resumen de tarjeta. Pero bueno, vamos a dar un pequeño paso más a todo esto lo que le pedimos, porque hasta ahora nosotros vimos un análisis de lo que son los consumos a nivel textual de lo que es nuestro resumen de tarjeta. Vamos a pedir ahora que nos genere una imagen o gráficos sobre todo este análisis para poder entenderlo un poco mejor. Vamos a ver cómo sale, porque como les decía, cuando la inteligencia artificial cambia el modelo de trabajo de texto a imagen, algunas veces puede demorar, algunas veces puede darlo también rápido, pero tenemos que chequear bien como para que los resultados sean buenos o como lo esperamos, porque se puede equivocar y en esos casos debemos pedir que lo rehaga o lo intente nuevamente. Como para ir cerrando todo el contenido que estuvimos viendo durante esta clase, tengo para dejarles unos pequeños consejos que les pueden llegar a servir para el uso general de todas las inteligencias artificiales, como así también como para continuar el aprendizaje en cualquier ámbito que ustedes se desempeñen.
Una de esas es hablar a la inteligencia artificial con un lenguaje natural, explicándole, digamos, lo que estamos necesitando. Después, entre más detalles que le brindemos a la inteligencia o a la plataforma, mejor va a responder. Esto se llama lo que es darle contexto a la inteligencia artificial de qué es lo que estamos necesitando. Mientras mayor contexto tenga, mejor van a ser también los resultados o más certero va a ser lo que nos devuelva. Lo único que tenemos que tener cuidado siempre, o precaución mejor dicho, es de no divulgar o mostrar datos que sean sensibles, como les había comentado anteriormente, para que, digamos, podamos trabajar de forma segura y sin ningún tipo de problema. Y finalmente, el poder animarse a explorar, a experimentar y a jugar, ¿por qué no?, un poco con la inteligencia artificial. De esta forma el aprendizaje va a ser mucho más fluido, y tengan en cuenta que el utilizar la inteligencia artificial no va a romper la computadora, no va a estropear el celular, ni va a tener ningún tipo de consecuencia negativa en el dispositivo que nosotros estemos utilizándolo. Así que podemos experimentar, jugar sin ningún tipo de límites. Todo lo que estamos viendo siempre son de uso gratuito. Por supuesto que tienen todas estas herramientas una capa paga, pero no es lo que estamos por ver, o no es lo que estamos enfocados a mostrar, al menos en estos momentos. Así que todos los ejemplos se pueden trabajar de una forma completamente gratuita. Y bueno, el futuro es ahora. La inteligencia artificial no para de crecer. Van a seguir apareciendo más y más modelos, mucha más competencia y más herramientas que nosotros vamos a poder disfrutar y aprovechar en nuestro beneficio y aplicarlos en nuestra vida diaria. Así que simplemente no pierdan la curiosidad, diviértanse y anímense a utilizarla, porque está allí para que nosotros la aprovechemos. Pueden seguirme a mis redes, en mi página web sigmadev.com.ar, que es donde yo muestro un poco los servicios que ofrezco a las empresas, a los particulares, como forma de mi trabajo. Canal de YouTube, donde se estarán publicando todas estas clases gratuitas que estaré subiendo, y mi número de WhatsApp para que puedan escribirme, o si tienen, digamos, intenciones de unirse a la comunidad de WhatsApp, donde ahí también estoy subiendo constantemente los avisos de las clases que voy a estar entregando de forma gratuita. Así que espero que les haya gustado y les sea útil toda la información que les fui dando. La intención es que puedan practicar con estos mismos ejemplos que les fui otorgándoles en cada una de las clases, y por supuesto puedan ustedes experimentar con sus propios casos de prueba o con sus propias inquietudes los alcances y los beneficios que puede llegar a traer la inteligencia artificial. Así que un gusto poder acompañarlos durante este camino. Estamos en contacto para una próxima clase, y no dudo de que si pueden llegar a ponerlo en práctica, se van a divertir y encontrarle un buen uso a todas estas grandes herramientas que tenemos hoy en día. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.